¿Cómo les va? Los que están por Meet, ¿me escucha bien? Sí, profe, te escucho bien. Bueno, gracias. ¿Cómo andan? Hoy somos más. Muy bien. A lo mejor, ¿quién les dice? De acá a unos años ustedes también son docentes de alguna clase. Yo fui casi 20 años docente secundario, hasta hace unos años. Y ahí van a darse cuenta la diferencia que hay entre tener, no sé cuánto habrá acá, 100. Entre tener 100, tener 5, tener 10, tener 20. Igual también influye la calidad. Si tenés 10 y son súper activos, parecen 50. Así que feliz de que hoy hayan podido llegar y sean muchos más. Bueno, hoy empezamos tema nuevo. Vamos a ver. Ando con la voz un poco rara, así. No mal de la garganta, pero más o menos. Hoy vamos a arrancar tema nuevo. Vamos a ver artículos 33 a 36 de la ley. Y el tema es la inspección fiscal. Dicho un poquito más formalmente, facultades de verificación y fiscalización del fisco. ¿Alguna vez han escuchado hablar de que a los contribuyentes los inspeccionan? Tengo una inspección de la AFIP, tengo una inspección de la Policía Fiscal, que es provincial. O a veces hay inspecciones de otras cosas, hay inspecciones de inspectores municipales o inspecciones del Ministerio de Trabajo. Pongan en los grupos que tienen ustedes de la materia que tienen que entrar con el mail UNC para que puedan entrar. Esas personas que dicen ahí quieren unirse es porque intentan con otro mail. Así que avisen eso porque si no, no van a poder entrar. Les decía, seguramente han escuchado esto de que al contribuyente, a las empresas o a los comercios los inspeccionan. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿A qué le suena esto de que los inspeccionan? Que un contribuyente tiene una inspección o llegó una inspección. ¿Qué les parece? ¿A qué les trae idea a qué? A control. Bien. Otra vez el mismo. Policarpia Ugarte Ramos. Sí, la inspección es control. Yo les diría que como el contribuyente está asesorado por profesionales en ciencias económicas y la AFIP también tiene para inspeccionar, generalmente contadores, más que a un mero control, se parece más a una auditoría. Entonces la inspección fiscal también se llama auditoría fiscal. ¿Qué hace entonces el inspector? Revisa, comprueba, verifica, analiza, compulsa documentación con lo que uno puso en la declaración jurada, compulsa la información que tiene en la base de datos de la AFIP con lo que el contribuyente puso en la declaración jurada y con lo que dicen los comprobantes. Es decir, como bien dijeron, es un control. ¿Sí? Inspeccionar es un control. ¿Por qué la AFIP inspecciona a los contribuyentes? ¿Por qué no se dedica a otras cosas, a lo mejor que parecen más importantes, como cobrar lo que no puede cobrar? O hacer que se presenten las declaraciones juradas que están sin presentar.
que con eso se cobra, o aplicar sanciones. ¿Por qué la AFIP tiene que gastar energía, gentes, horas y plata en inspeccionar? Por la evasión. Ella ya fue así al grano. Porque a veces van y encuentran irregularidades. Y todo esto pasa porque el sistema que se usa en Argentina, tanto para impuestos provinciales, nacionales y para algunos municipales, es un sistema de autodeclaración. El propio sujeto pasivo, el contribuyente, el que tiene que pagar, es el que arma su declaración jurada y le dice a la AFIP, esto es lo que yo debo. Entonces, como el propio deudor dice cuánto tiene que pagar, el acreedor tiene que encargarse de chequear, verificar, compulsar para saber si eso que dijo el deudor es lo que realmente tiene que pagar. Entonces, como nuestro sistema tributario, los impuestos principales son a través de declaración jurada que hace el contribuyente, que es el deudor, el acreedor tiene que fijarse si esa declaración jurada está hecha de acuerdo a lo que dice la ley del impuesto y de acuerdo a los hechos reales que sucedieron. Son las dos grandes cosas que se controlan, que los hechos coincidan con lo declarado y que lo declarado esté acorde a lo que las leyes tributarias, IVA, ganancias, etcétera, establecen que es la forma correcta de liquidar el impuesto. Por eso se inspecciona. Si el sistema fuera diferente, ¿sí? ¿Vieron el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor? ¿Cómo se paga? El impuesto automotor, el contribuyente no hace nada. ¿Sí? Compra un auto, el registro automotor le avisa a rentas o a la municipalidad, dan de alta el vehículo y el propio fisco provincial o municipal es el que se encarga de ver cuánto vale el vehículo, calcular el impuesto, hacer el cedulón y generarlo, ya sea por sitio web o enviarlo al domicilio. Así que ahí no hay que inspeccionar nada, si el propio fisco hace los cálculos. Lo único que habría que verificar es que todos los autos que se compren estén dados de alta. Que el registro avise bien, nada más. Entonces, eso no hay inspecciones del impuesto automotor, no existen. En cambio, el impuesto que cobran las municipalidades sobre el comercio y la industria, el impuesto a los ingresos brutos, que sí los declara el contribuyente, también hay inspecciones. ¿Sí? Reitero, y se los voy a decir muchas veces, esos impuestos municipales, esos tributos municipales o esos impuestos provinciales, nada tienen que ver con lo que estamos estudiando de la OCC 83. Nada que ver. La OCC 83 solo para impuesto nacional. Entonces, por eso se fiscaliza, por eso se inspecciona, por eso se controla, porque el contribuyente, que es el que tiene que pagar, dice cuánto paga. Entonces, podría estar tentado de decir menos para pagar menos. ¿Y para qué lo hace? Sabiendo que ese es el porqué, ¿para qué inspecciono? Y ahí viene por lo que dije, con la respuesta que dieron por acá hace un ratito. ¿Para qué la AFIP sale a inspeccionar? ¿Para lograr qué? ¿O intentar qué? Que se pague, ¿qué cosa? Lo que corresponde según la ley. Eso hizo la AFIP en el caso Milla Milagrosa que les dije ayer. Fue, inspeccionó, vio que había una venta de un inmueble a un precio muy bajito, pero también descubrió que después se vendió a los pocos meses por un precio mayor. Entonces, a través de una fiscalización descubrió eso y logró llegar a que se pague el impuesto que había que pagar y no el poquito que había pagado la empresa. Para eso se fiscaliza. Para intentar, a veces se logra, a veces no, que los contribuyentes paguen el impuesto que la ley dice que hay que pagar, ni más ni menos. Ni menos es muy lógico, pero ni más tampoco. El fisco no tiene que cobrar más de lo que dice la ley.
¿quién decide o cómo se decide a quién inspecciona? ¿A quién vamos a inspeccionar? Si ustedes fueran inspectores, ustedes fueran la AFIP, no inspectores, si ustedes fueran la AFIP de Córdoba, ¿cómo elegirían a los contribuyentes que hay que inspeccionar? Porque antes de que ustedes me respondan, les voy a aclarar una cosa. La AFIP no tiene la capacidad operativa ni cerca de inspeccionarlos a todos. Entonces, como no puede, pero ni por aproximación, inspeccionar a todos los contribuyentes por todos sus periodos fiscales, de todos sus impuestos, como eso no lo puede hacer, no puede hacer ni el 10% de eso, tiene que elegir de antemano, tiene que tomar una decisión y decir, che, ¿a dónde voy a enfocar mis esfuerzos? ¿A dónde mando inspectores? ¿A quién voy a fiscalizar? Y tiene que elegir bien, porque si pierde mucho tiempo y muchas horas de trabajo de los inspectores en un contribuyente que tiene todo perfecto, gasta plata y no recauda. Ahí no había nada que buscar. Entonces, ¿quién decide o a quién decidirían ustedes que hay que inspeccionar? ¿O cómo lo harían? Al que nunca paga. Bueno, aunque parece muy básica su respuesta, está muy bien lo que ella dice. Una de las formas, de las primeras cosas que ve el fisco, es que los impuestos tienen que dar a pagar. O sea, en el IVA, un contribuyente, salvo una situación muy excepcional, no puede pasar muchos años sin pagar. Puede pasar 6 meses sin pagar IVA, 1 año sin pagar IVA, porque a lo mejor está invirtiendo, está comprando bienes de uso, herramientas, o se está estoqueando. Pero si eso se mantiene en el tiempo, algo raro pasa. Porque el impuesto está diseñado, el IVA está diseñado para que yo tengo el débito fiscal, que es lo que la AFIP tiene que cobrar, por todas mis ventas, y el crédito fiscal por mis compras, mis gastos y mis bienes de uso. Entonces, sacando el tema bienes de uso, todo el mundo tiene una empresa para ganar plata. Si todos los meses da 0, quiere decir que venta menos compra menos gasto da 0. Salvo que haya algún problema de alícuotas. Entonces eso no puede mantenerse en el tiempo. Un contribuyente que nunca paga o que paga muy poquito, si, reitero, no hay alguna cuestión especial, como que está haciendo una gran inversión o se está estoqueando porque recién empieza, alguna cuestión así, si eso se mantiene en el tiempo, es muy sospechoso y es muy probable que algo esté mal. O se está computando más crédito fiscal del correcto o está declarando menos ventas que las correctas. Entonces se empieza por ahí. Eso es como bien básico. Es un poquito más técnico que eso, ¿sí? La AFIP tiene ciertos parámetros, por ejemplo, decir, bueno, ventas menos compras menos gastos, con IVA, sin IVA, no importa, tiene que quedarle un margen en ganancia del 10%, no importa la actividad. Eso es para empezar a charlar. Si le queda más del 10%, por esa cuestión no lo voy a inspeccionar. Pero si le queda menos, quizá un contribuyente que hay que ir a mirar. A lo mejor está bien, pero hay que ir a mirar. Haciendo lo que ella dice, no alcanza. Hay que pensar otra forma de elegir, además. ¿Cómo elijo a quien inspecciono, además de eso que dijo ella? Cruzando la información con bancos, dice acá Camila. ¿Sí? Cruzando la información con bancos. Y yo, para no ser tan específico, diría cruzando la información declarada por el contribuyente con lo que la AFIP posee. AFIP posee información de los bancos, de los otros contribuyentes que pueden ser proveedores o clientes de este sujeto, pueden ser proveedores o clientes de este sujeto, de los bancos, eventualmente de la Comisión Nacional de Valores, de los registros automotor, de los escribanos por el tema de los inmuebles. O sea, hay mucha información que el fisco ya tiene. Entonces, el fisco hoy hace como una liquidación o una preliquidación del impuesto y compara con lo que puso el contribuyente.
porque el fisco tiene casi todo para liquidar los impuestos. Entonces el fisco hace su cálculo y lo compara con lo del contribuyente. Si da distinto, hay que analizar qué pasó. A lo mejor al fisco le falta algún dato, o a lo mejor el contribuyente no declaró bien. Entonces, básicamente hoy, si esta charla la hubiéramos tenido hace 30 años, sería totalmente distinto. El fisco fiscalizaba a los contribuyentes más grandes con la mayor periodicidad que podía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía nada de información en su poder. Lo único que tenía era lo que ella decía. Pagó, no pagó, cuánto pagó. Pero nadie le brindaba información. En cambio hoy, el fisco tiene muchísima información y el día que apliquen la inteligencia artificial a esto, más de uno, hablando de los contribuyentes, va a tener muchos problemas. ¿Sí? Son sistemas bastante básicos los que hacen estos controles, pero si fuera un sistema mucho más avanzado, AFIP iría a inspeccionar casi con certeza dónde está la evasión o dónde está la falta de pago. Entonces, con la información que el fisco tiene, la compulsa con lo que el contribuyente declaró o lo que no declaró, porque puede ser que algo no esté presentado. Y cuando hay inconsistencias, de acuerdo al tamaño de esa inconsistencia, a la gravedad o al monto de esa inconsistencia, eso deriva en una fiscalización. Si la inconsistencia es más chica, a veces deriva en algo de menor rango, que es una verificación, que es algo más específico y más inofensivo que una fiscalización, o directamente en una fiscalización, lo que se llama comúnmente inspección integral. Entonces, así se hace. Y por último, ¿quién decide? ¿Quién decide a quién inspecciono? En la AFIP. Ya sabemos que alguien en la AFIP, pero ¿quién lo decide adentro de la AFIP? ¿Qué les parece? Un juez administrativo. Sí, quizás es el que tiene que firmar la orden, pero ¿de qué área? ¿Los mismos que van a inspeccionar deciden a quién? ¿Les parece que eso sería correcto, razonable, oportuno, que el mismo que va a inspeccionar diga, bueno, vamos a inspeccionar a ese, a este? Ah, están atentos ahí. ¿Quién lo puso? ¿No lo puso el profe Tomás Argüello? No lo puse yo. Bueno, no es un departamento, es una división, pero sí es investigación. ¿Sí? La división investigaciones. ¿A dónde me enfoca a mí? ¿Me va siguiendo? De ahí para allá. Entonces habíamos dicho que tenemos en Córdoba la Dirección Regional Córdoba, que era media provincia de Córdoba. Dentro de la Dirección Regional Córdoba tenemos la División Investigaciones. Se las repito porque los que están en su casa, entre que está al revés y está chiquito, no lo van a ver. Entonces, la Dirección Regional Córdoba se divide en este caso, para lo que nos interesa, en tres. División Investigaciones, Divisiones Fiscalización y también en agencias, ¿sí? Y dentro de las agencias está la sección que a los fines que les quiero explicar, estos son los lugares que nos importan. Entonces, están al mismo nivel jerárquico la división investigación, la división fiscalización, que son varias. Esta es una sola, estas son 6 acá en la región Córdoba, y dentro de cada agencia hay una sección verificación. Agencia hay varias dentro de la región Córdoba. ¿Sí? En la ciudad de Córdoba tenemos agencia 1 y 2, lo que sería norte y sur. Entonces, todas las inspecciones
o fiscalizaciones, y también las que son más tenues o más básicas o más chiquitas, que son las verificaciones, todas salen de acá, de la División de Investigación. Inspecciones se mandan a fiscalización y las verificaciones, como su nombre lo indica, se mandan a esta sección verificaciones. ¿Cómo me doy cuenta si estoy bajo una fiscalización o bajo una verificación? Si estoy en una fiscalización, cuando me notifican lo primero, cuando me avisan que me van a fiscalizar, me notifican el formulario 8000, que es el formulario donde está o se inicia la orden de intervención. La OI, que ya vamos a hablar de eso. En cambio, si me van a verificar, me van a notificar simplemente un formulario 8600/B, que es verificaciones. Esto no es ni más ni menos que un requerimiento. En la verificación no hay orden de intervención. Y esto ahora no saben para qué sirve, pero más adelante se van a dar cuenta para qué trascendencia tiene. Entonces, las fiscalizaciones, las inspecciones conocidas como inspecciones integrales, vienen de todas originadas en investigaciones, pero las que lo hacen son los inspectores que están en la división fiscalización. En cambio, si en vez de analizar varios impuestos y de forma bien exhaustiva, el fisco solo quiere ver una cosa puntual, una inconsistencia y nada más, me hace una verificación y lo único que me notifica es un requerimiento, porque está enfocado en algo puntual. Y dentro de las inspecciones, de las que vienen de la división fiscalización, puede ser una común o puede ser una más extraña que viene con un formulario 8107, que esto es algo parecido a una OI. Fíjense que le pongo acá un más o menos como una OI, pero no es una OI. Eso nos va a servir cuando estudiemos qué trascendencia tiene, o sea, qué es una orden de intervención y qué consecuencias tiene cuando existe o no existe. Entonces, quédense con eso. La gran ventaja de la verificación es que es menos exhaustivo el análisis que hace el fisco, porque como les decía, en una verificación, el fisco solo viene a ver una inconsistencia en particular. Por ejemplo, esto que yo les decía, el índice que tiene que dar un 10% de ventas menos compra menos gasto, da menos, da un 3%. Entonces el fisco viene a ver por qué. O también se hace una mera verificación cuando un contribuyente, ¿se acuerdan que en el IVA, si yo me compro un auto, no me puedo tomar el IVA, salvo hasta un precio de 20.000 pesos, o sea, 4.200 pesos de crédito fiscal, que no es nada. Entonces, si yo me compro un auto a nombre de la empresa, responsable e inscripto, y en mi libro de IVA digital y en mi declaración jurada me tomo el IVA de ese auto, lo computo, me viene una verificación a preguntar ¿qué hiciste acá? Eso no se puede hacer. Viene a ver una cosa que no le cierra, una cosa que no amerita ponerse a mirar todo, sino es venir a ver eso para saber qué pasó y eventualmente que se corrija eso. ¿Sí? Por eso, no hay orden de intervención, no es una inspección
integral, ni completa, ni tan exhaustiva, sino solo un requerimiento. El requerimiento me va a decir, si fuera esta cuestión del auto, apórteme los libros de IVA y apórteme la factura de compra y explíqueme por qué se tomó ese IVA. ¿Sí? En cambio, en las fiscalizaciones me piden muchas cosas. ¿Sí? Balance, papel de trabajo de ganancia, cómo calculé el ajuste por inflación, libro de IVA, etc. Comprobante. La gran ventaja de esto, además de que la AFIP viene a ver algo puntual y si yo soluciono eso puntual o lo explico, porque puede ser que tenga una explicación y no haya nada que pagar, o puede ser que no tenga explicación y yo tenga que rectificar y corregirlo, el fisco se vuelve contento. Yo arreglo eso que viene a ver y ya está, se termina la verificación. Y la otra gran ventaja es que cuando es verificación, como no hay orden de intervención, si el contribuyente no es reincidente, no le van a aplicar sanción material. Y simplemente anoten esto porque no vimos sanciones materiales y no van a entender nada. Pero anótenlo porque ya lo van a entender cuando veamos sanción. Entonces, como acá no hay orden de intervención, puede pasar que para los contribuyentes que no sean reincidentes se salven de la sanción material, de la multa material. Bueno, preguntas hasta acá. Esto es una introducción para que en la práctica ustedes identifiquen frente a qué están. La diferencia de estas dos fiscalizaciones, si viene por un formulario 8000, que es la normal, la correcta, o viene por 8107, es que ese 8107 tiene un número de orden de intervención, pero no hay una orden de intervención como la ley requiere. Esto está en el artículo 36.1, lo vamos a ver en un ratito. Pero la conclusión es que como la orden de intervención no cumple con los requisitos de la ley, es como si no estuviese y estamos frente a las sanciones en la misma situación que acá. Como es una orden de intervención no ajustada a derecho, o sea, no está hecha como la ley pide, es como si no tuviéramos orden de intervención, con lo cual el tratamiento es igual que este. ¿Sí? Si el contribuyente no es reincidente, no va a tener sanción material. Eso no lo tienen que entender, eso anótenlo, lo van a entender más adelante. Bien. Entonces, de esto se trata. La AFIP, la ley la obliga a que cuando va a empezar a inspeccionarme, me tiene que avisar. O con este, o con este, pero yo me entero por escrito que va a empezar una inspección. No es algo que empieza así de la nada. Me tiene que notificar a mi domicilio fiscal electrónico alguno de estos. O al físico. Y la ley dice que la orden de intervención hay que notificarla fehacientemente. ¿Sí? No se sabe qué es fehacientemente, pero hay que notificarla fehacientemente. Una vez que pasó alguna de estas, me notificaron alguna de estos formularios, empieza la fiscalización, empieza la inspección. Ahí arrancamos. Normalmente lo primero que pasa es que el fisco me hace un requerimiento de información. Lo primero que pasa en la inspección es que el fisco me pide, apórteme, y me hace un listado bastante interesante de todo lo que quiere que yo le aporte. Antes de la pandemia esto era siempre en persona. El fisco iba a la empresa, se presentaba, me dejaba un papel que era el formulario 8000 y me dejaba otro papel que era un 8600I. El 8600I, en vez de ser una verificación, es un requerimiento de una inspección. O sea, viene en pareja con este. Así que cuando viene el 8000, viene en pareja con un F8600/I, que esto es un requerimiento. Este también es un requerimiento, pero cambia la letra. Esto es inspección y esto es verificación.
Entonces antes llegaba, me dejaba los dos formularios, me dejaba el 8000, el 8600 y a lo mejor me pedía alguna cosa ahí en persona y se iban. Y yo en el plazo que me daban tenía que llevarle a la AFIP la documentación física, libros de IVA en papel, carpetas con las facturas, balance impreso, todo en papel. A partir de la pandemia, los inspectores no se mueven casi nunca más. Entonces se terminó con algo que era bastante conflictivo, que era el terror a los inspectores. El contribuyente le tiene terror a los inspectores de la AFIP. Llega un inspector de la empresa y dice, buenas tardes, soy de la AFIP. Permiso, necesito pasar. El contribuyente se asusta. Entonces ya no pasa más. Es muy raro que los inspectores vayan físicamente al contribuyente. Lo hacen cuando hacen operativos puntuales, por ejemplo, en los locales bailables, ¿sí? Cuando, en los lugares que ustedes salen sábado a la noche, ahí sí, para controlar si facturan, si la barra factura, si facturan las entradas, si la personal está en blanco o en negro, ahí sí van. Pero las inspecciones comunes ahora arrancan por el domicilio fiscal electrónico y yo tengo que presentar la documentación por mail o por presentaciones digitales. Sé que ya no hay contacto cara a cara. ¿Qué vamos a ver nosotros hoy? Según la ley, ¿qué puede hacer la AFIP en esa inspección? Y según la ley, ¿qué obligaciones tiene el contribuyente en esa inspección? O sea, ¿hasta dónde y hasta dónde no? ¿Qué alcances tiene? Para eso, arrancamos con el artículo 33. No hay un mate cerca, ¿no? ¿Ese? ¿Qué tal está ese? ¿Está dulce? Paso. ¿No? Más cerca, ese es personalizado. Bueno, el Tommy lo tengo online, no me sirve. Mira, me lo está mostrando. No se hace eso. Sí me está contento porque le ganaron a Talleres. Vamos a ir sin mate, no hay ningún problema. No va a ser la primera vez. Les decía, arrancamos con el 33. ¿Qué dice el 33 de la ley? Establece dos grandes... Ah, ya está el bueno, mira. Pero está lejísimo. Tenían que hacer como... ¿Vieron cuando pasan una bolsa, que se hace una cadena humana y tac, 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 van pasando? Se podría hacer eso si hubiera buena coordinación ahí. El 33 establece dos grandes obligaciones para los contribuyentes. La primera obligación, dice el 33, que los contribuyentes o responsables y eventualmente los terceros tienen que emitir comprobante por sus operaciones. Tienen que emitir comprobantes que respalden sus operaciones, las operaciones que ellos generan, que empiezan en ellos. ¿Sí? Ellos no pueden emitir comprobante de alguien, algo que otro le vende a ellos, pero sí las operaciones que nacen en ellos, enviar mercadería, vender mercadería, tienen que emitir comprobante. El responsable es el contribuyente de emitir su propio comprobante. No porque quiera, no porque es más prolijo, no porque es más ordenado, no porque necesita para la contabilidad, sino porque la ley lo obliga. A los fines tributarios, el contribuyente está obligado a emitir comprobante por sus operaciones. Cualquier comprobante de cualquier forma, no. La ley no dice cómo. Porque si la ley tuviese que decir el cómo, cada 2 o 3 meses hay que modificar la ley. ¿Quién dice el cómo? La AFIP, mediante una resolución general, que por llamarse resolución general sabemos que es reglamentaria, ¿sí? Donde está escrito qué comprobante hay que emitir, qué letra tienen, cómo se hacen, qué contenido tienen que tener, etcétera. Qué plazo hay para emitirlo. Entonces la primera, el origen de todo lo que hoy está vigente, es la RG 1415 de la AFIP, que es la que habla de emitir los comprobantes y hacer las registraciones. Es de donde sale que hay una factura A, una B, una C, un remito X, un remito R. Eso está en la 1415. Pero, desde que salió la 1415 pasaron cosas.
¿qué cosas pasaron? Se empezó a usar controladores fiscales, entonces hay una resolución especial que habla de los controladores fiscales, que yo no me la acuerdo, pero les voy a decir cuál es el número. La de los controladores fiscales es la 3561. Siguieron pasando cosas y aparecieron las facturas electrónicas, una nueva resolución general, todas están vigentes. La de las facturas electrónicas, la 4291, y siguieron pasando cosas y apareció el portal de IVA digital. Ahora los libros de IVA, compras y ventas, no se hacen más en hojas impresas, sino que están online. Nueva resolución general, la 4597. Y hay algunas más en el medio con cuestiones menos importantes. Pero fíjense que el fisco, para que todo esto funcione, tiene que ponerlo por escrito. La obligación que el 33 establece de emitir comprobante por las operaciones, el fisco a través de las resoluciones generales la reglamentó, dijo cómo se hace. ¿Y por qué me centro en decirles cuáles son estas resoluciones? No les vamos a tomar nunca eso. No me interesa que sepan el número de resolución, y menos que se las estudien por adentro, que se lean todo y se lo sepan. Me encantaría que alguna vez las lean para que tengan en mente las ideas, no para que se las aprendan. Pero ¿qué es lo importante de saber que existen estas resoluciones? Que todo está escrito ahí. Que en la 11.683, cuando veamos sanciones, hay multas y hay hasta clausura por no cumplir alguna de estas cosas. Un contribuyente vende y no emite la factura, clausura. Un contribuyente manda mercadería a un cliente, paran al camión en la ruta, le dicen, ¿qué lleva ahí? Televisores. ¿Quién los manda? Guerrero. ¿Para quién? Para un cliente de Bahía Blanca. Bueno, a ver la factura o el remito, no tengo. Clausura. O sea, trasladar mercaderías sin comprobante, clausura. Entonces, cuando me encuentre en la profesión con un problema de este tamaño, ningún contribuyente quiere que la AFIP le ponga una faja de clausura y le cierre 3 o más días de su local. Ustedes lo primero que van a tener que ver es más allá de lo que la AFIP está diciendo. Tienen que leer estas resoluciones que les acabo de dictar, las 1415, las que siguen para adelante, porque ahí dice qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eso no está en la 11.683, qué hay que hacer y cómo se hace. Y ustedes pueden encontrar que hicieron bien las cosas de acuerdo a la resolución. Y si ustedes pueden probar y explicar que hicieron las cosas como dice la resolución, no los tienen que clausurar. Pero para saber exactamente cómo hay que hacer las cosas, no basta leer el 33, que no explica nada, sino que da la orden general. Tienen que ir a la resolución general que dice exactamente cuándo, cómo hay que facturar, cuándo y cómo hay que tener los libros de IVA, cuándo y cómo hay que hacer una factura electrónica, etc. O quienes tienen que usar un controlador fiscal para facturar sus operaciones consumidor final. Entonces les decía, el 33 tiene dos grandes obligaciones. Los contribuyentes responsables tienen que emitir comprobante por sus operaciones y conservarlos, no solo emitirlos, sino conservarlos, porque si el legislador hubiera estado dormido y pone solo emitir, yo hago una venta, viene mañana la AFIP y me dice, quiero ver los comprobantes de venta. Yo los emití. ¿Y dónde están? ¿Los tiré? Por eso la ley dice emitir y conservar. Si no, no tenía ningún sentido. Hay que emitir el comprobante y conservarlo. ¿Por cuánto tiempo dice el 33? 10 años. Cuando hablamos de conservar un comprobante por 10 años, nos referimos 10 años de la fecha del comprobante. ¿Sí? Entonces, a la hora de ver, che, acá tenemos lleno de papeles la empresa, ¿podemos tirar un poco, contador? Bueno, hay que entrar a ver la fecha y saber qué hay que seguir guardando y qué se puede tirar. Entonces, el 33 dice, emitir comprobantes, conservarlos por 10 años, o más, dice la ley, si correspondiera. Por ejemplo, si
compro un inmueble y lo voy a amortizar en 50 años, no puedo a los 11 años tirar la escritura. Y cuando venga la AFI decir, che, quiero ver cómo el valor de origen de esta amortización que estás haciendo. No, ya pasaron 10 años, tiré la escritura. Por eso ahí dice, o más de corresponder. ¿Por qué? Porque si ese comprobante sigue teniendo efectos en los periodos siguientes, lo tengo que conservar por muchísimo tiempo más. O sea que eso es simplemente una regla para los comprobantes que tienen efectos solo en la fecha que se emitieron, como las facturas. Pero hay otros comprobantes que si siguen generando efectos hacia el futuro, los tengo que seguir conservando mucho más tiempo. Por eso la ley dice eso. Dice 10 o más de corresponder o algo parecido. El problema es que el decreto reglamentario retoca ese concepto. El decreto reglamentario dice, en el 38, si no me equivoco, no, en el 48, que el tiempo que hay que conservar los comprobantes, estoy en el artículo 48 del decreto reglamentario, que el tiempo que hay que conservar los comprobantes, cuando el 33 dice 10 años, en realidad está queriendo decir la prescripción más 5. El decreto dice que cuando la ley dice 10, en realidad quiso decir la prescripción más 5. Y en muchos casos la prescripción es 5 años. O sea que 5 más 5, sin miedo, 10. Ya tienen aprobado el primer parcial. Si lo hubieran dicho, nadie lo dijo. Entonces, parece que es lo mismo. Bueno, primera gran aclaración, hay contribuyentes que en vez de 5 años de prescripción tienen 10, con lo cual ahí ya no es lo mismo. Ahí ya serían 15. Y segunda gran aclaración, la prescripción es 5 nominalmente, pero en la práctica cuando se cuenta nunca es 5. A veces 6, a veces 7. Con lo cual, nunca va a coincidir el concepto que da el decreto del 48, que como mínimo es 11 o 12, con los 10 que dice la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nunca se ha planteado judicialmente, pero está claro que la ley dice que la regla es 10. No dice que la AFIP establecerá cuánto es. Con lo cual, ni el Poder Ejecutivo. Con lo cual, el decreto, cuando estos 10 lo estira como mínimo 11 o 12, y a veces 16 o 17, se excedió. Esta es una cuestión operativa, no es que está cobrando más impuestos ni está sancionando, pero se excedió. En una cuestión compleja, importante y que no da lo mismo que aparezca o no aparezca el comprobante, hay que pelearlo esto, hay que decir, no, la ley dice 10, yo lo mantuve 10, yo no lo tengo más, pero porque la ley, cumplí con lo que dice la ley. Ahora, cuando me vengan a preguntar de la empresa, che, tengo toda esta habitación llena de papeles, ¿cuánto tiro? Y para ser precavido, tira como dice el decreto. Si no quiere tener problemas, tira como dice el decreto y eventualmente, si la AFIP viene a pedir algo tan viejo, vos analizás si se lo da o no. Pero por la duda tenelo. Esa sería la postura práctica. Reitero, el decreto en el 48 se le fue la mano, porque la ley no le dio margen a que decida el tiempo. El tiempo lo puso clarito la ley. Sí. Claro, sí. Pero no del principio de legalidad, sino con la jerarquía normativa, porque el principio de legalidad es para cobrar impuestos o para sancionar. Como le dije el otro día, es materia, derecho tributario material o sustancial. Está vinculado con esto de que no se puede usar la analogía. Entonces el decreto, por la pirámide jurídica, no puede modificar una ley. Y el Poder Ejecutivo no puede legislar, para eso está el Congreso. O sea, está la división de poder y la pirámide jurídica. No el principio de legalidad porque es para cobrar impuestos el principio de legalidad. Pero es la misma lógica, es el mismo razonamiento. Bueno, entonces, el contribuyente tiene que emitir y conservar los comprobantes por 10 años, con la salvedad de lo que dice el decreto, y hacerlo como dicen las resoluciones generales que implementan cada cosa. Y la segunda gran obligación, además de emitir comprobantes, es llevar registraciones de sus operaciones. Esas son las dos grandes obligaciones que están en el 33. Emitir comprobantes, llevar registraciones de sus operaciones.
Esas registraciones tienen que basarse en la documentación probatoria o de respaldo. ¿Y qué son esas registraciones? El libro de IVA compra y IVA venta. ¿Quién puede o está eximido, según las propias resoluciones generales, de hacerlo? El que tenga o registre la contabilidad en regla, ¿sí? Tenga los libros contables y las registraciones contables como corresponden, ¿sí? Pero igual, es muy difícil hacer la declaración jurada de IVA del libro diario y del libro mayor. Imposible. Para hacer la declaración jurada de IVA tengo que tener un libro de IVA compra o IVA ventas, aunque sea para mí de uso interno, no porque la AFIP me obligue, sino porque yo lo necesito para poder liquidar el impuesto. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes ya saben que en el IVA no siempre la fecha del comprobante es cuando nace el hecho imponible. No siempre que yo tengo una factura de compra con una fecha, en esa fecha me puedo computar el crédito fiscal. No siempre cuando yo emití una factura de venta, en ese día que hice la factura nació el hecho imponible y tengo que declarar el débito fiscal. ¿Sí? En Fiscal 2 les dábamos un ejemplo de unos termotanques, entonces hoy lo retiraba el cliente, pero no lo facturé después, o hoy lo terminé de fabricar, o en una semana le hice la factura y lo retiró dentro de 2 semanas y eso ahí cambió el mes. O sea, hay un montón de casos en los cuales la fecha del comprobante, ya sea una compra o una venta, no es la fecha donde tiene que declararse esa compra o esa venta en el IVA. Con lo cual, si yo me guío por la contabilidad, voy a hacer mal la declaración jurada de IVA. En cambio, el libro de IVA compra y el libro de IVA venta, yo le incluyo lo que hay que incluir según la ley de IVA. ¿Sí? Puede ser que en el libro de IVA compra yo no pongo una venta porque no nació el hecho imponible a pesar de que yo hice la factura, o la ponga en un mes diferente porque el hecho imponible nació en un mes distinto a la fecha de la factura. Entonces, aunque no esté obligado según la ley y las resoluciones a llevar libros de IVA porque tengo la contabilidad en regla, en la práctica todo el mundo los lleva porque es la forma de hacer bien las declaraciones juradas. Pero hay que distinguir entre la obligación y hacerlos porque me simplifican la vida. Hoy, como les decía, la resolución general 45 no sé cuánto, 4597, estableció que esos libros de IVA se hacen en el portal del IVA, en la web, que es lo que se conoce como libro de IVA digital. O sea, la AFIP sabe mes a mes qué compré, en qué gasté, en qué invertí y qué vendí. Uno por uno. A quién, qué cosa, lo que hay en la descripción de cada factura, sabe todo. Antes tenía que inspeccionar para saber eso. Antes tenía un número. Antes yo en mi declaración jurada de IVA decía cuánto compré. Un monto final. Decía yo compré 15 millones de pesos y el IVA es tanto. Y vendí 25 millones de pesos y el IVA de eso es tanto. Y la AFIP lo único que sabía era el total de ventas y total de compras. Y para saber más, qué compré, cuánta cantidad, a qué precio, a quién le vendí, a quién le compré, tenía que inspeccionarme. Hoy, con el portal del IVA, la AFIP sabe todo. Que está perfecto, me parece genial. Porque ya hace unos años que la AFIP detecta, no tan rápido como debería, pero mucho más rápido que antes, cuando un contribuyente se computa una factura apócrifa, que ya después vamos a ver qué es. Antes, para detectar eso, me tenía que inspeccionar, mirar la factura, sospechar y averiguar si ese proveedor era apócrifo. Ahora lo hace el sistema. El sistema de la AFIP cruza las compras que yo pongo en mi libro de IVA digital, los quits de cada proveedor, y cuando salta la inconsistencia se fija proveedor apócrifo. Entonces no me tiene que inspeccionar para descubrirlo. Antes me tenía que inspeccionar para descubrirlo. Y les decía, todavía vamos en carreta. Todavía la AFIP va en carreta. Cuando se suba arriba del jet, que es la inteligencia artificial, se acabó la joda para los contribuyentes que no pagan sus impuestos. Sí.
No se animan a pasar, a hacerme una cadena y pasarme un mate así. A él, a ella. Yo les digo cómo, mira. Mientras ella me pregunta. Sí. Que en el caso de las facturas apócrifas, más allá de que AFIP tiene el control, es obligación del contribuyente lo mismo hacer un control previo, ¿verdad? Porque puede fallar el sistema. Lo mismo el portal IVA puede traer menos ventas que las que están en mis comprobantes y uno presentar el portal y que no están todas las ventas. Pues puede importar desde AFIP y que falle. Se emocionó. Me emocioné. No, con la pregunta, no. Muy buena esa. Bueno, tiene un pullover verde y unas uñas del mismo color, genial. ¿Eh? No sé, me impactó, no tanto como el mate, pero... Bueno, entonces lo que ella preguntaba es si, como ahora la AFIP descubre todo más rápido, que reitero, más rápido que antes, no tan rápido como lo debería descubrir, si el contribuyente tiene igual la obligación de chequear cuando recibe compras de que ese comprobante no sea apócrifo y que esté bien autorizado por la AFIP. Sí, la tiene, ya lo vamos a ver también, en la ley está previsto. No sé dónde hablo. Lo bueno de este mate largo, que está riquísimo, es que con uno ya me quedo tranquilo, 15 minutos no juego más. Mira, Tommy, en tu cara, mira, acá. A ver, ¿dónde se ve? No, para allá. Acá. Sí, ahí te veo, ahí te veo. Suena bastante lindo Te ese digo que mate. si me arma entrevela ahí, la cámara, ¿no? Es un desastre. Gracias a la cadena también suma. Bueno, ya vamos a ver en un ratito este tema de controlar los comprobantes, si están autorizados, qué pasa cuando son apócrifos, todo eso lo vamos a ver. Es parte de la clase de hoy. Bueno, entonces esas son las obligaciones del 33. ¿Sí? Emitir comprobantes, como pide la AFIP, conservarlos y llevar registraciones. Y esas registraciones tienen que estar de acuerdo a la reglamentación. Dice la ley que puedo no llevar esas registraciones si tengo la contabilidad como corresponde y la registración es contable como corresponde, pero en la práctica hay que tenerla lo mismo porque si no, no me va a dar nunca el IVA. Bien. Artículo 33 está. El último párrafo del 33 dice que estos libros y registraciones del contribuyente tienen que permanecer en el domicilio fiscal. ¿Por qué dirá esto la ley? Para que si la AFIP los quiere ver, sepa dónde tiene que ir para verlos. ¿Sí? Tienen que estar ahí. No quiere decir que no se pueden ir nunca de ahí. Pueden salir a pasear, pero no pueden irse a vivir a otro lado. ¿Sí? Pueden irse de vacaciones, pueden salir a pasear, pero no se pueden cambiar de casa, no pueden mudarse. Entonces los libros contables, como regla, tienen que estar en el domicilio fiscal. Obviamente pueden irse al estudio para que se haga la contabilidad o para que se hagan los balances, pero no pueden no estar nunca. O sea, tienen que como regla estar y como excepción no estar. Esto, además de decirlo la ley, lo dijo un fallo viejo de la Corte, Bodegas y Viñedos Castro, creo que de los años 80, ni me acuerdo. No, del año 67, un poquito antes. Y si el contribuyente no quiere, y la AFIP quiere ver los libros, la AFIP tiene que ir sí o sí al domicilio fiscal. El contribuyente no está obligado a sacar los libros y llevarlo a otro lado para que la AFIP los vea. Digo si no quiere, porque cuando el contribuyente no quiere, lo que tiene que hacer es lo que la ley la obliga. Ahora, si el contribuyente quiere, puede hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Sí? Esto es como nosotros. Si yo les digo,
me da 10.000 pesos y ella saca de su bolsillo y me los da, yo no hice nada malo. Yo se lo pedí, ella me los dio. Distinto es que cuando se da vuelta, yo le saco la billetera y le saco 10.000 pesos. Yo no puedo sacarle 10.000 pesos. Pero si ella me los da, yo no hice nada malo. Aquí es igual, y esto en la inspección es muy importante. La AFIP no puede exigirle al contribuyente que lleve los libros que según la ley tienen que estar en el domicilio fiscal a otro lado. Pero si el contribuyente va y se los lleva a la AFIP no hizo nada malo. Y esto aplica para toda la inspección. No vamos a hablar tanto de esto porque ya las inspecciones no son tanto presenciales, pero cuando eran presenciales, muchas veces pasaba que llegaba el inspector, supongamos que esto es la recepción de la empresa, llegaba, se sentaba el contribuyente, se sentaba el inspector, le mostraba los formularios, el 8000, el 8107, el 8000 y el 8600, le explicaba, el contribuyente bastante nervioso, con suerte con algún contador interno o alguien de la administración, y mientras le iba a buscar algunos papeles que le pedía el inspector o estaba ahí nervioso, el inspector se hacía el simpático, se paraba, abría un mueblecito. ¿Qué hay en esta carpeta? O a ver, ¿qué son estos comprobantes que están en esta pilita arriba del escritorio? No puede hacer eso. Fiscalizar no es eso. Él puede pedir y puede compulsar lo que vos le das. No puede abrir placares, entrar a otros lugares, abrir cajones, sacar cosas de carpeta, de portafolio. No, eso no se puede hacer. Pero si el contribuyente se lo da, dice, bueno, ¿querés bailar en ropa interior? Sí, cómo no, y baila, y bueno, no está obligado, pero si lo hace, ¿saben por qué se los digo? Porque ningún contribuyente poquito informado y no tan asustado lo va a hacer. No digo lo del baile, digo lo de los papeles. Pero el problema es que a veces pasó, no creo que ahora pase, pero otras veces pasó que el inspector hacía un acta, ponía, llegué, le pregunté cómo se llama, qué actividad hace, papá, una serie de cosas, le pedí los papeles, me dijo esto, esto, lo otro, y en algún renglón ahí desapercibido ponía, solicito al contribuyente me autorice a revisar placares, cajones, etcétera, toda la documentación que yo pueda encontrar. Y el contribuyente accede. Ponía eso que ocupaba 2 o 3 renglones, mezclado con un montón de cosas. Entonces después le decía el inspector, listo, ya terminé de anotar todo, ¿me firme el acta? Si se la firmaba, accedió. Porque dentro de las cosas que decía el acta era eso. Entonces, primera cuestión, obviamente el contribuyente entre los nervios y que no sabe, no se va a dar cuenta. Si el acta tiene una carilla, capaz que la lee, pero si tiene 2 o 3 carillas no la va a leer. Entonces, la conclusión es que esas actas no se firman. Porque entre los nervios y la falta de conocimiento, el contribuyente no está capacitado para distinguir si tiene que firmar o no tiene que firmar lo que dice ahí. Entonces, las conclusiones no se firman. Y si el acta no se firma, a la AFIP le sirve igual, salvo para hacer estas cosas que, como abrir placares y abrir cajones, para eso no le sirve. Pero para cumplir con los fines honestos y normales de la fiscalización no le hace falta la firma del contribuyente. Entonces no se tiene que ofender el inspector si no se lo firmo. La orden tiene que ser, mire, no se lo puedo firmar porque mi contador me dijo que como yo no entiendo nada de esto, hasta que él no vea las cosas yo no puedo firmar. Discúlpeme, pero la verdad es que no entiendo nada. Y no se tiene que enojar el inspector, no le causa ningún problema. Pero como una cada 1.000.000 de veces pasó algo de eso, bueno, no hay que firmar. La orden es, no firme algo que vos no entendés. Y casi nada de estas cuestiones el contribuyente le entiende. Bien. Pero todo esto, todo lo que corresponde, lo que dice la ley, los límites que pone la ley, reitero, son siempre y cuando el contribuyente los haga valer. Si el contribuyente accede por miedo, por hacerse el simpático, por hacerse el buen contribuyente, por lo que ustedes quieran, si el contribuyente accede, la AFIP puede hacer todo lo que el contribuyente le autorice. Sí. Para entrar a la... Claro, lo que él pregunta, para ustedes que están por mí,
Es si la AFIP llega físicamente a inspeccionar y tiene que tener algún tipo de autorización para entrar a la línea de producción y relevar el personal, por ejemplo. Bien, lo primero es que la orden de intervención tiene que estar vinculada a seguridad social. Como regla, no puede entrar a la empresa y acceder a donde quiera, la AFIP. Como regla, no se puede. ¿A dónde sí puede entrar la AFIP? A los lugares de acceso a los clientes. Si vos llegás a una heladería, la AFIP puede entrar donde entren los que van a comprar. Si llegás a no sé, al shopping, a un local, podés acceder a los mismos lugares que acceden los clientes. Obviamente que vos lo vas a hacer pasar a algún lugar distinto donde están los clientes, a la oficina, algo que se siente, que esté tranquilo, que puede ver, pero a donde puede, él no puede entrar por la fuerza. Y si es un domicilio cerrado, no es un lugar de acceso a clientes, de acceso al público, vos tenés que autorizarlo a pasar. Si la AFIP viene con orden de fiscalizar y vos lo tenés en la puerta, le abría así una endija y le decís, sí, ¿qué necesita? Así sería. ¿Qué necesita? Soy de la AFIP, vengo a inspeccionar. No, le pienso abrir la puerta. Ah, sí, bueno, me voy a mi casa, me voy al bar a tomar un café, dice el inspector. Se va, si yo no lo dejo entrar sin motivo, así le cierro la puerta, váyase de acá, el inspector va a su jefe, que es juez administrativo, al jefe de su jefe, que es juez administrativo, él presenta ante un juez federal y lo único que lleva es un acta que el inspector dijo que llegó al local y que el contribuyente se negó a hacerlo pasar, y con eso el juez federal autoriza un allanamiento. Y después vienen con todos los patobicas, los policías federales, todo, le dice, vos no me dejabas pasar, toma, pa. Y pasa. Y le rompen todo encima. Sí, el allanamiento hace falta un montón de cosas, pero la mera negativa a entrar al domicilio para fiscalizar, no entrar a cualquier parte, acceder, o sea, pasar de la vereda adentro. La negativa esa de dejar la vereda y entrar al domicilio fiscal, basta para que un juez ordene el allanamiento. Porque si no, qué fácil sería que no me fiscalicen. Llega, volvemos al ejemplo, soy de la AFIP, sí, vengo a fiscalizar. No puede entrar, vayas a su casa. Se va, y otro día viene con más buena onda, mira, te dejo un heladito, te dice el inspector, ¿me deja pasar? Si dependiera del contribuyente, nunca lo fiscalizarían, y desde que va la primera vez a la segunda ya se desaparecen todas las pruebas, y nunca se podría fiscalizar. Por esa razón es que si tiene derecho a entrar al domicilio fiscal, no a cualquier parte, pero sí acceder, pasar la puerta, y si el contribuyente le niega eso, se le viene un allanamiento. Solo eso alcanza para un allanamiento. Pero una vez que accedió al domicilio fiscal, no tiene derecho, él tiene derecho a acceder al domicilio fiscal para poder notificarte el F8000, el 8600I, hacerte la primera acta, hacerte algunas preguntas, pero no tiene derecho a entrar donde él quiera. Tiene que estar adentro, pero no donde él quiera. Ahí sí le digo, claro que no. No. Salvo que venga, y normalmente vienen con el Ministerio de Trabajo, vienen a inspeccionar Seguridad Social, que venga a eso. Si viene a mirar personal, porque viene a eso, sí puede acceder. Vos podés decirle, mira, vamos a hacerlo ordenado, sí te dejo que releve al personal, pero como estamos en un momento de la producción, bueno, anda a relevar primero el grupo esperemos que pare la línea de producción, después poder hablar con los otros. O sea, vos accedes, pero tampoco te puedes ordenar la producción y hacer que los autos salgan fallados si estás fabricando autos. Pero tiene que ir a fiscalizar eso, y eso tiene que decir la orden. Si viene a fiscalizar IVA, ganancias, no tiene por qué pasar la planta. No. ¿Sí? No son los mismos formularios, pero tiene que decir que viene a fiscalizar. Normalmente esas fiscalizaciones o la hacía la AFIP junto con el Ministerio de Trabajo o la hace el Ministerio de Trabajo solo.
Ahora hace mucho que eso no lo están haciendo, pero a veces van con migración y van con la policía federal porque pueden encontrar hasta gente hacinada, viviendo en condiciones infrahumanas, medio sometida a la esclavitud, bueno, esas cosas también. Bien. Entonces, les decía, la última parte del 33 dice que los libros tienen que tener el domicilio fiscal, pueden salir a pasear, pero tienen que volver. Entonces, si la AFIP, como les dije que la AFIP no puede obligarme a que los lleve a otro lado a los libros, sí puede, como la ley dice eso, decirme, bueno, yo los quiero ver en el domicilio fiscal, si están en el estudio, yo vengo la semana que viene y los quiero ver acá, así que decirle al contador que los traiga. Eso sí puede, porque ahí es donde tienen que estar. No hay obligación que vos siempre los tengas, que si te caen de sorpresa, los tengas que tener. Pueden estar en el estudio. Pero si los quieren ver en el domicilio fiscal, vos los vas a tener que traer al domicilio fiscal. No, ellos no se pueden llevar nada. En una fiscalización, no en un allanamiento. El allanamiento es otra cosa, pero en una fiscalización ellos no se pueden llevar nada. Ya vamos a ver, no tienen facultad para llevarse nada. ¿Sí? Las cosas son del contribuyente. Pero reitero, si él te dice, ¿me puedo llevar este remito que está acá? Sí, ¿cómo no? Se lo lleva. Todo lo que el contribuyente acceda por las buenas, lo puede hacer. Porque ya no depende de la ley, depende del contribuyente. Pero si es por lo que dice la ley, no se puede llevar nada. No puede abrir placares y puertas ni ponerse a revisar cosas por sus propios medios, tampoco puede. Puede pedir y que yo le aporte. Y si no lo tengo, decirle cuándo lo voy a tener para que venga y yo se lo aporte. Nada más. Sí puede preguntar, por ejemplo. Puede llamarlo y decir, quiero hablar con el presidente o con el gerente, tráigamelo acá. ¿Está? Sí, está. Bueno, que venga. Si no está, tampoco lo puede hacer aparecer así. Pero si está, bueno, quiere hacer un par de preguntas. Y tiene derecho a preguntar. Ya lo vamos a ver a eso cuando vengamos al 35. Bueno, con eso terminamos con el 33. El 33.1, el que está entre el 33 y el 34, está vinculado a lo que me preguntaba ella. El 33.1 dice que los contribuyentes que establezca la reglamentación, dice la AFIP, que el Poder Ejecutivo establezca, van a estar obligados a verificar la validez de los comprobantes que reciben. Que los contribuyentes van a estar obligados, según lo que establezca la reglamentación, a verificar la validez de los comprobantes que reciben. Entonces ustedes tienen que entrar a la página de la AFIP, no hace falta entrar con clave fiscal, y hay una parte que es verificación de comprobantes. Entonces uno ahí pone fecha, tipo de comprobante, número, el quit del emisor, y la AFIP les dice si el comprobante está autorizado, coincide con lo que lo autoriza o no. Y eso es para verificar la validez de los comprobantes, si el comprobante es válido o no es válido según la AFIP. Y también hay otro lugar para consultar facturas apócrifas o proveedores que, por quit, saber si un proveedor está en la base de APOC. Proveedores apócrifos. Entonces, esa reglamentación, que fue un decreto del año 2007, el 477, eso que el 33.1 dice que la reglamentación va a decir quiénes tienen que verificar esos comprobantes, lo dijo el decreto 477 del 97, del 2007, se me murió bárbaro, decreto 477 del 2007, y ese decreto dijo que ¿quiénes tienen que verificar la validez de los comprobantes? El Estado provincial, municipal y nacional, o sea, cuando una repartición del Estado recibe un comprobante, tiene que verificar que sea válido. El Estado, los exportadores, los que reciban comprobantes electrónicos, que en el año 2007 eran muy poquitos los comprobantes electrónicos que había dando vuelta, no los que reciban, los que emitan. No, los que reciban. Es lo que reciban. O sea, cuando yo recibo un comprobante electrónico, tengo que verificar que sea bueno, que cuando salió ese decreto había muy poquitos, pero hoy todos los comprobantes son electrónicos. Hoy ya no hay comprobantes que no sean electrónicos. Con lo cual, con esa disposición, todos los contribuyentes, todos,
tienen que verificar supuestamente comprobante por comprobante si está autorizado por la AFIP. ¿Están por preguntar algo? Que escuche un ping. 477 del 2007. Cuando puedan, no sé si pasaron los 15 minutos, me hace falta un mate porque tengo la boca seca como lengua de loro. Nunca vi la lengua de un loro, pero el dicho dice así. Entonces, se me fue la idea. Les quería decir algo importante. Que lo- que en principio... Tommy, ¿estaba por decir algo? No, te iba a decir lo que venías diciendo justo últimamente, pero si ¿Qué te venía acordaste, diciendo? dale para adelante. Además que me dé un mate. No, que en ese momento, bueno, los portadores también tienen que controlar los comprobantes electrónicos recibidos, que en ese momento había muy pocos, digamos. Bien, gracias, Tommy. Hoy... Gracias. Gracias. Y el mate sirve para pensar mientras uno se hace el que tome el mate, a ver si vuelve la idea. Según las normas, todos los contribuyentes tendrían que verificar uno por uno todos los comprobantes que recibe de compras y gastos. Lo cual sería un trabajo espantoso. ¿Qué se hace en la práctica? Yo que soy mucho más grande que ustedes, que viví, o sea, tenía 2 o 3 años más que ustedes ahora, cuando salió la ley de lavado de dinero acá en Argentina. Ni me acuerdo el número. Era un contador joven y me acuerdo que los que venían a hablar de eso, que era todo chino básico, porque nunca había una ley de lavado de dinero, me quedó grabada una frase que dijo un contador, o un abogado, no me acuerdo. Dijo, acá la clave para desempeñarse bien en el tema lavado de dinero es conozca a su cliente. La clave es conozca a su cliente. Y acá, transportado el concepto, sería la frase conozca a su proveedor. Entonces, ¿qué le digo yo a mis clientes? Si vos tenés un proveedor de hace 20 años, siempre el mismo, con la misma razón social, con la sede de la fábrica en el mismo lugar, siempre le paga la misma cuenta, etcétera, no verifiqué absolutamente ningún comprobante. No pasa nada. Ahora, ¿por qué? Porque conoces todo, conoces físicamente dónde está, conociste la fábrica, lo conoces hace 20 años, sabes todo. La cuenta bancaria es siempre la misma. Ahora, si tenés un proveedor nuevo, con el proveedor nuevo toma todos los recaudos. Todos los recaudos. Además de verificar la validez del comprobante, nunca le pagues de una manera que no sea rastreable, y cheque, transferencia, depósito en una cuenta, y además nunca pagues a una cuenta que no sea exactamente del mismo titular que emitió la factura. No, que mira que la empresa está a mi nombre, pero tengo problema con un embargo de un empleado, entonces transferímelo al de mi señora, al de mi hermana, al de la prima, al de la novia. No. Porque ya vamos a ver cuando veamos facturas apócrifas y los fallos que hay sobre eso, que esos detalles hacen la diferencia. Si yo no conozco el proveedor, ahí sí tengo que verificar la validez del comprobante y tomar todos los recaudos necesarios para que no me enchufen una factura apócrifa, porque a veces el contribuyente sabe que está cargando una factura apócrifa en sus compras, pero a veces no sabe. A veces se le encaja la factura apócrifa. Por descuidado, por hacer un buen negocio, por desprevenido. Entonces es muy triste que un contribuyente, sin haber hecho eso intencionalmente, tenga factura apócrifa en sus compras porque la AFIP le va a cobrar el impuesto, le va a aplicar sanción, le va a cobrar intereses y hasta le va a querer meter preso. ¿Sí? Es buena la pregunta. Ahí va de vuelta. Ella dice, si no escucharon, que si los comprobantes aparecen
en el portal del IVA, en mi IVA compras, cuando yo pongo importar desde la AFIP y me aparecen los comprobantes, aparecen solos, si eso no los tengo que chequear. Yo les diría, en principio no, salvo que. En principio no. Pero muchas veces pasan cosas. Les cuento una cosa que viene pasando hace unos años a raíz de esto de las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas se pueden hacer o con un sistema propio del contribuyente, ¿sí? Con un software propio que le hace un ingeniero en sistema para el contribuyente, ya sea para él o uno que es para muchas personas que lo usan, uno general que lo puede usar cualquiera, o uno que le hicieron específicamente para esa persona. Sea como sea, estos sistemas, que no son la página de la AFIP, sino un sistema propio del contribuyente, cada vez que emiten una factura, en el momento que la estoy emitiendo, cuando le pongo Enter a generar la factura, ya cargué todos los datos, el sistema manda un pedido a la AFIP y la AFIP le devuelve una autorización, que es el CAE, Código de Autorización Electrónica, es un número. Eso debería insumir milésimas de segundo. Bueno, a veces hay sistemas de estos personalizados que no sé si es por el sistema, o es culpa de la página de la AFIP, o es culpa de que se cae internet, o que se corta la luz, o no sé de culpa de qué, pero a veces estos sistemas, cuando mandan el pedido, ese pedido llega a la AFIP duplicado, triplicado, cuadruplicado. No sé si es un problema de la AFIP cuando lo recibe o del sistema cuando lo genera el pedido, no lo sé. Pero sé que le pasa a muchos contribuyentes, no a uno. Entonces, ¿qué pasa? Como mandó el pedido, la AFIP, el contribuyente mandó pedido para hacer una factura por 1 millón de pesos a Guerrero. La AFIP recibe 4 pedidos iguales. Todo igual, las 4 facturas Guerrero, las 4 de 1 millón de pesos, pero una es la factura 3, la otra la 4, la otra la 5 y la otra la 6, las hace consecutivas. Y yo pedí la 3 nomás. El sistema genera la 4, la 3, la 4, la 5 y la 6. En el sistema de la AFIP quedan cargadas las 4. Cuando el cliente chupe la información del portal del IVA, le van a aparecer 4 de 1 millón de pesos. Si confiamos en el sistema de la AFIP, ¿qué se va a tomar el cliente? 4 facturas de 1 millón de pesos. ¿Qué compró? 1 millón de pesos, no 4 millones. ¿Cómo descubre esto la AFIP? No por el cliente que se tomó las 4, sino lo descubre por el vendedor. Porque el vendedor, si es precavido, cuando va a hacer su IVA, controla las ventas de su sistema con las ventas del portal. Y dice, che, acá en el portal aparecen más ventas. Se pone a revisar y dice, no, acá esta factura está mal. Borra 3 de las 4, deja la correcta y borra las otras 3. Las borra, queda igual, o sea, queda verídico lo que queda en el portal del IVA y hace así su declaración jurada. ¿Qué pasa después? La AFIP, en estos controles cruzados que hace, dice, yo tengo facturas emitidas por, supongamos que el IVA de 1 millón es 210, tengo débito fiscal en mi sistema por 840 y el contribuyente me declaró en su declaración jurada de IVA 210. No está declarando todas las ventas. Me borro facturas de ventas. Las borró porque estaban mal, pero para la AFIP yo estoy declarando menos débito fiscal que lo que dicen las facturas que ella tiene en su sistema. Porque en el sistema tiene las 4. Esto es simplemente un ejemplo. No confíen tanto en el portal del IVA cuando les larga las compras y las ventas. Tienen que chequear y puntear la información. Porque si soy el vendedor en el ejemplo, si yo no chequeo, hice una venta de 1 millón y pago IVA por 4 ventas. Y si soy el comprador, hice una compra por 1 millón y me estoy tomando el crédito fiscal en vez de 210, 840, que después me lo van a impugnar. Entonces no confíen tanto en eso. ¿Sí? Tienen que tener un sistema de control que verifique la información real contra la que dice la AFIP. Y si no coincide, puntear. Puntear, no puntear literalmente. Llevan todo un Excel y hacen que se controle automático, pero tienen que controlarlo. Ese sería el consejo.
Bien, Profe, sí. puede ser que por esa misma razón hay facturas de compras que le hacen y no le aparece en el portal IVA a la hora de comprobantes recibidos. Por ejemplo, no sé, en las estaciones de servicio, digamos, que hacen ticket A y te manda la foto, o sea, saben, la tienen, ponele, corroborás que está bien, pero no te aparece en el portal IVA. No, ese es otro motivo, Ari. Sí, Las facturas electrónicas, ya sea las que se hacen entrando a mis comprobantes, sí. ¿cómo se llama? Comprobantes Entrando a de- comprobantes en línea, que son las que se hacen en la página de la AFIP, que en esa hay menos errores. Ya sé que la hagan por ahí o la haga por un sistema, como les dije recién, esas van a estar en el portal del IVA. Pero las facturas que se hacen por controlador fiscal, como los tickets facturas de la estación de servicio, eso, una vez por semana, larga un reporte y ese reporte se sube a la página de la AFIP y la AFIP eso no les llega, no está diseñado o no lo tienen aceitado, pero no llega eso al portal del IVA, ni del vendedor ni del comprador. O sea, la estación de servicio cuando sube ese reporte, muchas veces no le aparece en el libro de IVA-venta. Lo tiene que subir aparte, tiene que subir un archivo con esa información al portal del IVA. Y al comprador tampoco le aparece ese ticket factura de la estación de servicio en sus compras. Porque tiene un problema de sistema y de diseño la AFIP con esos archivos que suben los controladores fiscales, los contribuyentes de sus controladores fiscales, no llegan al portal del IVA, no sé por qué. Por eso no te aparece y por eso los tienen que cargar a mano. Perfecto, ¿Sí? gracias. Bien. Entonces, para cerrar el 33.1, todos los que reciben comprobante electrónico tienen que verificar que sea válido, que esté autorizado, y en la práctica, por lo menos, para no volverse loco, todos los que no sean operaciones habituales de proveedores muy bien conocidos, los clientes tienen que verificar, para evitar problemas futuros. ¿Cómo estamos con la hora? 7:30. Bueno, pasamos al artículo 34. El artículo 34 tiene dos partes. La primera parte dice que cuando los contribuyentes abonen sus compras o sus gastos en los medios no autorizados por el fisco, el impuesto al valor agregado que venga en esas compras o gastos o la deducción que esos gastos y compras generan en ganancias no se van a poder computar, salvo que el contribuyente pruebe la veracidad de las operaciones. ¿Qué significa? Esto está reglamentado y ¿cuáles son los medios autorizados? Todos los medios electrónicos que se pueden seguir, es decir, no pagos en efectivo, cualquier otra forma, pagar con tarjeta, crédito, débito, por transferencia, depósito en cuenta, cheque de tercero, todo eso sí se puede. Si yo pagué de alguna de todas esas formas, pagué bien. No entro en el problema de la primera parte del 34. ¿Cuál es la forma de pagar mal? Efectivo, contado, plata en la mano. Si pago con plata, gracias. Si pago con plata, me vieron la boca seca, no me la vieron, yo se los dije, ¿no? Todo es culpa del profesor Guzmán que no me está habilitando los mates desde su casa. Y también supletoriamente el profesor Carrizo que no vino y tampoco me dio mate. Gracias Roberto por el agua.
Entonces, conclusión. Si yo pago de alguna de todas las formas que son rastreables, tarjeta, transferencia, e-check, cheques comunes, puedo depositar efectivo en la cuenta del proveedor, eso también se puede, porque es rastreable. Yo tengo un comprobante y eso va a una cuenta bancaria. Si pago de todas esas formas, está bien pagado, no hay ningún problema, no hay ninguna consecuencia. Ahora, si pago en efectivo, se activa o empieza a funcionar lo que dice el 34, primera parte. Eso está reglamentado, les decía, y quedó una reglamentación vieja de pagos mayores a 10.000 pesos. Imagínense cualquier cosa. Entonces, hoy por hoy, cualquier compra o gasto que yo pague en efectivo, dice el 34 que yo no puedo computarme el crédito fiscal o la deducción en ganancias, salvo que pruebe que la operación fue de verdad. ¿Por qué se puso este artículo? ¿Cuál es el sentido de esto? Antes, cuando no había tanto sistema, tanto portal del IVA, factura electrónica, todo eso, antes de todo eso, la AFIP le costaba muchísimo descubrir cuando había facturas apócrifas. Y una vez que lo descubría, tenía que probarlo. Y obviamente las facturas apócrifas, que los contribuyentes que compraban IVA, los que sí las tenían a propósito, decían que eso estaba pagado de contado, porque en realidad no estaba pagado, esa compra no se pagó. Entonces, si le habían dado un recibo, el recibo decía dinero en efectivo. Entonces era la excusa o la forma de decir que uno había pagado una compra que en realidad no había comprado. Entonces pensaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos neutralizar esto? Sin tener que llegar a probar que la factura fue apócrifa. Simple, si todas estas operaciones figuran como pagadas al contado, castiguemos o persigamos a los que pagan al contado. Entonces, ahora la ley dice en el 34 que el que pagó en plata, en dinero físico, él va a tener que, la AFIP no tiene que hacer nada, la AFIP lo tiene que decir, ¿cómo pagaste esto? Si vos le traes las pruebas que pagaste con transferencia, con cheque y cheque, etcétera, depósito en cuenta, listo. Si vos no tenés cómo probar eso y el recibo que tenés dice efectivo, la AFIP dice, genial, estas compras, estos gastos, afuera. No te podés tomar el IVA, no te podés deducir en ganancia. ¿Pero cómo? Si son de verdad, bueno, son de verdad y próbamelo. Entonces la AFIP no trabaja. Hasta ahí no tuvo que probar que eran facturas apócrifas, el proveedor era apócrifo, no tuvo que probar nada. Lo único que tuvo que probar es que están pagadas de contado. Que todavía no lo prueba la AFIP, lo prueba cuando vos no le traes comprobante de cómo lo pagaste. Si la operación fue de verdad, el contribuyente va a poder probar que fue de verdad, en general. Pero si no fue de verdad, AFIP logró lo que quería. Porque AFIP le sacó esos comprobantes del IVA de ganancias, cobra más y no tuvo que probar que era apócrifo. Lo único que tuvo que hacer es decirle, che, esto está en efectivo, probame que fueron de verdad. Como no pudo probar, listo, quedaron afuera. Para eso está esta disposición del 34. Esto tiene toda una historia con un fallo mera de la Corte por una discusión que había en una ley llamada ley anti-evasión, que no viene al caso, no lo vean. ¿Sí? Ya se solucionó. Hoy por hoy esto sigue vigente y si todavía existiese algún contribuyente que paga todas sus compras de contado, si no tiene bien armadito los medios probatorios del traslado de la mercadería, del documento del transporte, la forma de pago fehaciente, etcétera, que acá no hay forma de pago fehaciente porque dice de contado, se tiene que salir a probar que la operación fue de verdad y si no lo puede probar, hasta la vista, no se lo puede tomar. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo hace un ratito que si al proveedor no lo conozco, si un proveedor nuevo, una operación ocasional, paguen por un medio fehaciente sí o sí a una cuenta del mismo titular de la factura. Porque cuando el contribuyente sin querer le enchufan una factura apócrifa, es porque hace una compra de verdad. ¿Sí? Vengo yo y digo, mira, te voy a vender esto muy barato. O no muy barato.
traigo esta mercadería y vale 10, yo te la cobro 9. Pero me lo tienen que pagar ya todo de contado. Genial. Le bajo la mercadería, le doy la factura, me da la plata y me voy. No me conocía hasta ese momento. Ahora, si yo que le vendí, le di una factura que en vez de decir Alberto Guerrero, decía Fiscal 3 SAS, quedan todos pegados, y éramos una empresa fantasma que hacía facturas truchas, qué bárbaro sería eso, ¿no? Qué contradicción. El pobre hombre recibió una factura que decía Fiscal 3 SAS, o sea, él recibió una factura y recibió la mercadería. ¿Qué hizo mal? Pagarle de contado. Como no me conoce, dice, genial, yo te hago la compra. Pásame un CBU, un alias de Fiscal 3 SAS. Yo no quería eso. Supongamos que accedo, porque si no, no hacía la venta. Cuando se lo paso, no es de Fiscal 3 SAS, el CBU. Es de José Guerrero, algún pariente mío. No, no te puedo transferir, porque no es el mismo titular de la factura. Entonces, normalmente, la operación del que le enchufaron la factura trucha es una operación de verdad, pero el vendedor verdadero no es el que dice la factura. Uno es el vendedor verdadero, que es Guerrero, y la factura dice que le vendió Fiscal 3 SAS, que no vende nada, ¿sí? Que es una usina de factura. A ese pobre que me compró las cosas a mí, le enchufé la factura trucha. No es alguien que compró IVA. ¿Sí? Porque está ese que es inocente, es improlijo, no es precavido, no está bien asesorado, pero es inocente. Y está el otro que dice, che, mira, no quiero pagar tanto IVA, tengo un amigo que me da factura de Fiscal 3 SAS por 1 millón de pesos de IVA y yo le tengo que dar nomás 200.000 pesos. Y con eso bajo 1 millón de pesos en mi declaración jurada. Ese compra IVA, ese es un delincuente igual que hace la factura. Eso es ilegal. Ese no es inocente. ¿Sí? Ese sabe que está comprando una factura para pagar menos IVA de una compra que no hizo. Y si no lo sabe, debería imaginarse que esa factura no es de verdad, no es de un contribuyente serio, no va a pagar IVA. El que hizo la factura no va a pagar el IVA. Porque si lo fuera a pagar al IVA, tiene que pagar 1 millón de pesos el que emitió la factura y yo le doy 200. ¿Cuál es el negocio? Entonces, claramente, el que hizo la factura no va a pagar el IVA. Porque si no, no me daría la factura. Entonces, ese no es ningún inocente, a ese no le enchufaron la factura trucha, ese compró IVA y lo que él hizo es igual de ilegal, honesto que el que emitió la factura. ¿Sí? Se los digo así, crudo y simple, porque a lo mejor alguno de ustedes nunca escuchó que alguien compró IVA o compró una factura trucha. Esas facturas truchas son las que la AFIP llama facturas apócrifas. Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Y si realmente hacemos una compra que no es apócrifa, es un importe grande? No sé, que pueden comprar una máquina y lo pagan de efectivo y realmente es efectivo legal y le estoy pagando con efectivo legal. ¿Cómo se puede hacer para realmente respaldar que eso está bien, como darle la trazabilidad? Si lo pagaste en efectivo, ya arrancaste el partido 2-0 con 8 hombres. Si entendés fútbol, tenés 3 hombres menos y vas 2-0 en el marcador. Ok. Pero si vos tuvieses supongamos que si es una máquina grande y viene de otro lugar lejos, viene en un transporte. Si ese transporte tuviera todo en regla y hubiera hecho la guía como corresponde, con la descripción correcta de la máquina, de dónde viene la máquina, quién la mandó y vos que sos el comprador, si vos tenés ese comprobante del transporte, tenés ese comprobante del transporte y podés citar después al transportista para que sea testigo y diga, yo traje esa máquina desde tal lugar hasta tal lugar, bueno, ahí tenés un principio de prueba, ahí tenés una prueba. No sé si va a alcanzar, pero si no tenés nada, no tenés cómo se transportó y no tenés cómo lo pagaste, si es una máquina con número de serie, o con número de patente, o con alguna cosa así, bueno, si coinciden los datos, vos podés probar que la máquina la tenés, que vos sos el dueño, ahí probás la veracidad de la operación.
Y por ejemplo, hacer un recibo y no sé, hagamos cuenta, el cliente dice, bueno, y si ponemos un escribano, ¿Por podría qué ser. en vez de hacer tanto lío, Sí, vas a transferirle la depositar el plata, hacerle un efectivo? e-check? Claro, sí. ¿Sí? Para Ujú. hacer todo ese lío, si tenés tiempo de tomar la decisión antes de meter la pata, hacer un e-check, hacer una transferencia. Porque O más si una depositar, plata, una máquina muy valiosa, ¿cómo va a andar pagándole, por más que tenga billete de 10.000 pesos, 50 millones de pesos a alguien en efectivo? o depositárselo en la cuenta del banco. Te Sí. sirve inclusive para O de decirle, si vos te querés cualquier cubrir, lo tenés problema que muy tenga bien, en Tony, ese esa privado. en el momento no se me ocurrió. Gracias. Si vos tenés alguna sospecha y no tenés plata vos en el banco, pero tenés el efectivo, decirle genial, dame un número de cuenta, decime de qué banco es, y vos te vas a un banco, te vas a tu banco con las 2 valijas llenas de plata y depositas efectivo en la cuenta del vendedor. Y ahí podés chequear que el titular de esa cuenta coincide con el titular de la factura. Y con eso zafaste. Claro. Bien. ¿Sí? Sí, sí, genial, gracias. El que tenía la posta era el profesor Guzmán. Yo se los dije hace un rato, pero ahora el coágulo se me cruzó y me olvidé. Bien. Es que yo estoy con mate permanentemente, por eso. Qué feo eso que acaba de hacer. Está perdonado igual, profesor. No guardo ningún rencor, pero sí. Estás más lubricado vos con mate que yo. Bueno, entonces la primera parte del 34 habla de esto, de si pago en efectivo, ¿qué consecuencias tiene? Pago en efectivo, si invierte la carga de la prueba, o sea que esos compras o gastos que pagué en efectivo no me los puedo tomar al IVA y a ganancias, salvo que yo pruebe que la operación fue de verdad. Salvo que yo lo pruebe. La segunda parte del 34 ya habla de las facturas apócrifas. Y dice que si recibo facturas apócrifas o no autorizadas, tengo que probar si la AFIP establece que las facturas que yo recibí o no están autorizadas o son apócrifas, que no es lo mismo, ya les voy a decir cuál es la diferencia, yo tengo que salir a probar que la operación fue de verdad. Esto es más difícil, la AFIP acá la tiene más difícil, porque en el primer caso podía estar todo bien el comprobante, pero lo pagué en efectivo y ya se me dio vuelta la carga de la prueba. En cambio acá, la AFIP como mínimo tiene que decir que la factura no estaba autorizada. O sea que si yo hacía la consulta en autorización de comprobante, me daba que esa factura no coincidía con lo que la AFIP tiene en su base de datos. O sea, no hice el chequeo del 33.1. Es una factura no autorizada. La factura apócrifa es cuando está emitida por alguien que AFIP incluyó en la base APOC. El quit del emisor está incluido en la base de proveedores apócrifos que tiene la AFIP, que es conocida como base APOC, que hay un lugar de la AFIP también para hacer esas consultas. Uno pone el quit y te dice, ¿este quit está o no está en la base APOC? Si AFIP prueba que ese comprobante no está autorizado o está emitido por alguien que esté en la base APOC, la consecuencia es igual que si la pagué en efectivo. Tengo que yo salir a probar la veracidad de la operación. Solo que acá tuvo que trabajar más la AFIP. Arriba no tuvo que trabajar nada, sí. Hay que apelar al tribunal fiscal. Hay que discutir. ¿Escucharon la pregunta de él? No. ¿O sí? Los que están por mí. No, profe, no se escucha. Lo que él pregunta es que si, porque esta inclusión en la base APOC, cuando uno consulta, los quits que están en la base APOC, dice desde cuándo se los considera apócrifo y cuándo se publicó o cuándo se los incluyó en la base. Tiene 2 fechas. La fecha desde la cual la AFIP lo considera apócrifo, que esa fecha normalmente es más vieja, y la fecha en la cual la AFIP se dio cuenta y es la fecha que lo puso en la base, lo puso en el listado. O sea que, por ejemplo, yo entro a consultar un quit ahora, está en la base APOC y dice que ese quit es apócrifo desde mayo del 2020, pero se subió a la base APOC
en octubre del 2023. O sea, si yo consultaba en octubre del 2023 o hoy, ya estaba en la base. Pero si consultaba en agosto del 2023, no me aparecía en el listado. Pero cuando AFIP lo descubre, me lo pone retroactivamente en la base. Me lo pone desde que detecta que estuvo haciendo lo que estuvo haciendo, o sea, emitiendo facturas truchas. Entonces me lo pone 3 años para atrás de la fecha que lo sube al listado. Entonces lo que él pregunta es, si yo estoy en el medio, yo recibí una factura en el medio de las dos fechas. Cuando yo consulté, cuando recibí la factura, no estaba en la base APOC. Estuvo después, pero cuando lo incluyeron retroactivamente a una fecha que es anterior a que yo recibí la factura. ¿Entienden el caso? ¿O fui muy complicado para explicar? ¿Se entendió cómo es el planteo? ¿Ustedes? Ya están, que no coordinan más. ¿Entendieron el caso o no? ¿Qué les parece? Vos sí, pero AFIP no se la agarra con vos, contador, se la agarra con el contribuyente. Esto va a ser un elemento más de discusión, que yo esté entre las dos fechas. Yo le compré al proveedor apócrifo en junio del 2023. En el mes 6 2023 yo hice la compra. Cuando consulté ahí en junio o en julio del 2023, cuando consulté, no estaba en la base APOC. En octubre del 2023, AFIP descubre al proveedor apócrifo, lo sube al listado en octubre del 2023 y dice que es apócrifo desde enero del 2023. ¿Sí? Pero eso, lo bueno es que están las dos fechas en el listado APOC. Cuando vos entras a consultar, ahora que está con la inspección, vos consulta y te va a decir APOC desde enero desde el 2023, fecha de, no sé cómo dice, publicación o no sé qué cosa, octubre 2023. Y vos sabés que vos caíste al medio. O sea que esa publicación prueba fehacientemente que cuando vos compraste no estaba en la base. Es un elemento más de discusión para decir que vos hiciste las cosas bien, pero no lo ganas solo con eso. Es un elemento importante, pero no lo ganas solo con eso. Tenés que tener pruebas, algunas aunque sea, de que la operación fue de verdad. Sí, el mismo efecto. El 34 tiene efectos tanto de crédito fiscal como de deducción de ganancias. Sí. Ah, si vos le vas a hacer un comprobante a él, capaz que sí. Pero si vos le facturás a un cliente que está en la base de APOC, a vos no te hace nada. Pero no sé si aparece, si cuando vos pedís la autorización dice algo. Me parece que el que está en la base de APOC puede recibir, puede comprar. Lo que no puede hacer es vender, es facturar ventas. Bueno, vamos a cortar porque veo que ya se me están yendo, pero nos queda ver un par de fallos de esto y terminar con el 35. Así que seguimos el lunes. Y acuérdense que mañana a las 3 está el práctico de responsables. Por el mismo Meet de clases, ¿sí?